voy a ser un poco rápida y no os voy a aburrir mucho, que ya me hicieron parte del trabajo. Entonces, la mesa de ahora sería profundizar un poco en lo que es el comercio de productos de la pesca y la acuicultura y ver qué retos y oportunidades tiene España y, como ya se dijo al principio, Galicia como principal comunidad autónoma española en este sector. También a matizar que vamos a hablar de comercio de productos de la pesca y la acuicultura como conjuntamente, porque en el análisis estadístico no nos deja diferenciar lo que sería de pesca extractiva, me refiero en producto transformado, no en capturas y acuicultura, que eso sí que hay los datos, sino en el comercio. Vamos a hablar de los productos de la pesca y la acuicultura y estaría todo englobado, no nos permite hacer la diferenciación y los matices. Ese sería el índice de la presentación. Primero, pues hablar un poco del contexto mundial del sector de los productos de la pesca, porque centraremos principalmente la mesa en hablar del comercio internacional. Después un poco la evolución de las exportaciones de los productos de la pesca y la acuicultura. Aquí estaría más detallado lo que presentó el secretario general, sino viendo por cada grupo pesquero pues cuáles son las principales especies que se exportan y qué evolución hubo en el comercio. Indudablemente tendríamos que hacer referencia al impacto del COVID, que nos trastoca, pero sí que rompe un poco la tendencia que venía hasta la fecha evolucionando el comercio, porque sí que es cierto que aunque no estamos en época ya 100% COVID, como el año pasado, tampoco estamos en una normalidad. Entonces, los datos tenemos que verlos como un poco... Es muy difícil verlo todo en contexto y la evolución, porque de repente hay subidas muy grandes por los confinamientos y de repente ahora, como se vuelve a estabilizar todo, vuelve a haber consumo fuera del hogar, pues vuelven a bajar los datos. Entonces, pero tampoco es que pueda sacar a lo mejor una tendencia. Si le hacemos la comparación con el año prepandemia, vamos a ver que los datos de este primer semestre incrementarían con respecto al año prepandemia, pero es así todo cogerlo un poco con pinzas porque es muy complicado sacar unas tendencias. Y pues ver un poco pues, los retos, las oportunidades y qué factores clave tiene el sector. Entonces, bueno, un poco a nivel mundial, pues la verdad que la pesca y la acuicultura siempre desempeñaron un papel fundamental como seguridad alimentaria desde el punto de vista de alimentación a la población. Y según los datos FAO, los últimos datos que tiene la FAO, pues que el consumo mundial de pescado ya supera los 20 kilos por habitante y sobre todo, como ya también avanzaba el secretario general, destaca un poco en este aumento del consumo el incremento de la acuicultura, porque la pesca extractiva, como se dice, son recursos limitados, y por otro, pues todas las tendencias o las investigaciones y todas las medidas de los gobiernos para regular las pesquerías y que tengamos peces para mañana, que supuso una mejora de las capturas, que también ha fomentado pues, que los datos de consumo sean positivos. Y aunque no lo conozcamos o no parezca cierto, sí que el pescado es uno de los productos de alimentación que más se comercializa en el mundo. Y entonces las primeras tendencias así a nivel mundial, consensuadas también a nivel FAO, pues lo que decía, el incremento mundial de la acuicultura, que aumenta la demanda de pescado y de productos de la pesca, que también crece el comercio y la tendencia es a toda la comunidad internacional vinculada tanto a la pesca extractiva como al comercio, como a la transformación, o todos los stakeholders de la cadena, incluyendo la sociedad como los gobiernos, pues un llamamiento a la gestión, al comercio y al consumo responsable y sostenible pues para que podamos tener asegurada la alimentación en un futuro. Entonces, pasaríamos ahora a analizar un poco la evolución de las exportaciones. Ya no voy a entrar mucho en detalle porque ya el secretario general dio algunas pinceladas y el objetivo un poco es intentar extraer mensajes o analizar la situación actual. Como no sé si las ponencias se van a distribuir o si no, pues yo no tengo ningún inconveniente que se distribuya, os quedarían los datos, no es necesario tampoco entrar ahora a nivel de todo. Aquí lo que quería poner era una evolución cogiendo años prepandemia para ver un poco la tendencia. Realmente, dependiendo del grupo de producto, pescado fresco, congelado, eso se hace a través de las partidas arancelarias de que se clasifican los productos. Entonces está el grupo de pescado fresco, el pescado congelado, los filetes de pescado que pueden ser frescos o congelados, el pescado ahumado y en salazón, crustáceos y moluscos que aquí pueden ir frescos o congelados, y después las preparaciones y conservas de pescado y marisco, donde están las conservas como las que degustamos antes en lata, o todo aquel pescado que puede ir cocido, rebozado, o con alguna preparación a mayores que no sea tanto el pescado en sí mismo. Entonces, sí que observamos, quedándonos con los totales, que pues habría que hacer alguna diferencia entre las presentaciones,
que la evolución que venía al comercio exterior, ya también desde la crisis que vivimos en 2008, era una tendencia a que la exportación compensase el mercado maduro que es España para los productos de la pesca. Entonces se observa un aumento de las exportaciones. Sí que puede haber alguna fluctuación, porque puede depender de un año pues de que no haya habido capturas, porque haya habido problemas meteorológicos en algunas pesquerías o otras cuestiones económicas que puedan hacer que fluctúe, pero la tendencia era que el comercio exterior, las exportaciones, supusiesen pues una fortaleza del sector. Y ahora veremos, eso sería España y Galicia. Sí que Galicia lleva una tendencia en los últimos años como a descenso de las exportaciones. Pero bueno, al final, como hay que rascar un poco detrás de los datos, esto como está sacado de aduanas, pues esto son las exportaciones gallegas, es decir, todo aquello que se haya despachado en Galicia, bueno, para no ser muy técnica, que el despacho de aduanas se haga en Galicia. Pero hay empresas gallegas que a lo mejor por circunstancias exportan desde Barcelona, entonces si el despacho lo hacen en Barcelona, computa como una exportación catalana, pero realmente es de la industria gallega. Pero bueno, que esos son los datos oficiales, se observa esa bajada. Y aquí tendríamos lo que también explicó el secretario general, sobre todo en 2020, y veremos ahora los motivos, pues en el último año, que a excepción de algunos productos, pues todas las exportaciones han supuesto un incremento bastante elevado, que es lo que digo, no siguen la tendencia de los últimos años. Y aquí iríamos profundizando por grupo y por importancia dentro de los productos de la pesca, eso es el pescado fresco, tendríamos los datos tanto de España como de Galicia, a año completo, año de 2020, el caso de pescado fresco bajó, después analizaremos las circunstancias, ya os avanzo, pero claro, en el año 2020, que es el momento fuerte de los confinamientos, de cierres de fronteras, las restricciones no iban igual, pues no es que llegase antes, pues primero en China el COVID, pues como que llegó antes a lo mejor a Occidente y llegó más tarde a Sudamérica. Entonces se suponían diferentes cierres de fronteras en diferentes momentos de tiempo, como no todo cerró en marzo, entonces se iba escalonando. Pues el pescado fresco también necesita pues, un transporte más rápido, en avión, otro tipo de mantenimiento. Y entonces, en líneas generales, todo aquel pescado perecedero, pues vamos a ver que las exportaciones bajaron por culpa del COVID y todo aquello que no necesite un trato especial de conservación, pues ha supuesto también un aumento, como veremos después, con las conservas y las preparaciones. Y también otro de los motivos es el cierre de la hostelería, que hay determinadas presentaciones de pescados pues, que se consumen más fuera del hogar. En España sí que, si nos centrásemos a analizar el mercado español, sí que al principio el consumo de pescado fresco bajó, porque creo que a lo mejor no teníamos la conciencia de como que nos cierran un mes, pero seguramente ya mañana estaremos haciendo vida normal. Pero cuando se vio que esto ya era como más evolucionado en el tiempo, pues al final la gente se animó y compró pescado fresco y aprendió a cocinarlo en casa. Entonces al final en España, por ejemplo, pues el consumo incrementó casi ligeramente en todas las categorías de pescado. Y entonces si ahora vamos a ver enero-julio de 2021, pues aquí pasa lo contrario que vamos a ver en otras presentaciones. Las exportaciones pues aumentan. Ya no estamos en época de cierre, ya se vuelve a ver la hostelería, se vuelve a regularizar un poco todo y entonces recupera un poco la evolución anterior. En cambio, cuando vamos a ver a las conservas, vamos a ver que van a bajar porque el consumo que ganaron en hogar por el cierre de la hostelería, pues ahora se está volviendo como a regularizar. Pero como decía, si comparásemos enero-julio de 2021 con enero-julio de 2019, año prepandemia, también estaríamos en niveles superiores, es decir, que la gente ha consumido más y se va a mantener a lo mejor la tendencia de consumir pescado. Y esas serían las principales especies exportadas por la industria española, las caballas y el pescado fresco. Pues un poco sería el mismo razonamiento y para no parar y poder ir rápido, pues de las siguientes presentaciones de pescado. Pescado congelado también supuso una disminución el año 2020. Vemos, por ejemplo, en Galicia que en volumen pues incrementa y en valor descendió y en enero-julio el pescado congelado vuelve también a bajar. Y las principales especies exportadas en pescado congelado es el listado, que es el atún, o de bonito de vientre de rayado, es un túnido, las caballas y la merluza argentina. Los filetes de pescado, bueno, pues ahí os dejo también los datos,
y principalmente también las especies pues vuelven a ser los túnidos, el bacalao y la merluza, que, bueno, que son las principales especies también que, asociadas a la captura de la flota española o gallega. Y aquí ya vamos a pasar como a la perspectiva de, al hablar de pescado seco, salado o ahumado, ya son presentaciones que no requieren un almacenamiento ni requieren un grado de conservación como sí lo puede requerir el pescado congelado o fresco. Entonces, en este caso, en el año 2020 en España pues, sube tanto en el 2020 como los 7 primeros meses del año. Y en Galicia, bueno, baja, pero también puede ser debido que pues, ensalado, sobre todo la anchoa y el bacalao, pues no son a lo mejor especies tan asociadas a la industria gallega. La anchoa principalmente es el norte de España, el bacalao está más repartido, pero por eso son los datos así de Galicia. Y los crustáceos, pues vamos a ver, sobre todo, también pasa lo mismo un poco como el pescado fresco y congelado, porque la presentación aquí también va en fresco y congelado, que son los que también ahora empiezan a recuperar en el post-pandemia sus niveles de exportación, porque también están asociados mucho al consumo fuera del hogar. Y hablamos de los calamares, de los langostinos, nos acoge pues, Pescanova, que es uno también de los productos principales de ellos, que son los que caracterizan a la industria en este grupo. Y en moluscos, pues, indudablemente tenemos que hablar del mejillón, que es el que aporta la mayoría de los datos a las exportaciones. En este caso aquí sería fresco refrigerado. Si estuviese cocido ya entra en el grupo que veremos a continuación. Y el calamar y el pulpo. Y entonces aquí es lo que comentaba, aquí estamos en el grupo ya de las conservas, semiconservas y preparados, todo lo que vaya cocido, rebozado, que fueron lo que aumentaron en el año 2020 a 2 dígitos, o sea, un 15% sus exportaciones en volumen, bueno, Galicia un 16%, pero es lo que decía, en el momento que nos confinaron, pues pasó como el papel higiénico, pasó como todo la locura de nos van a encerrar, es la guerra, vamos a comprar conservas, todo aquello que no necesite que se pueda almacenar en condiciones estables y que no necesite ninguna conservación diferente. Como decía el secretario general al principio, pues en España, por ejemplo, en marzo se incrementó la compra de conservas un 80 y pico %, por eso si ahora comparamos datos ahora con marzo, pues bajamos un montón porque ya no tenemos esa psicosis de que nos vamos a quedar encerrados de por vida y es una guerra. Entonces ahora ya se está como estabilizando el consumo y también afecta a la exportación. Como decía antes también el secretario general, los principales mercados de exportación para las conservas y los productos preparados es la Unión Europea, Italia, que fue donde también empezó antes un poco que nosotros el impacto de la pandemia. Es nuestro principal país de venta. Pues ahí también hubo al principio problemas logísticos de cerrada o sea, no fronteras, porque no hay fronteras, pero de caos, de que no pueden pasar los camiones, tenemos todo un poco caótico, pero todo, o sea, el perfil es que en todos los países se hizo lo mismo, o sea, cierra la hostelería, nos meten en casa, vamos a comprar producto no perecedero. Y aquí, como ya decía también el secretario general, es la conserva de atún, que es el principal producto que se exporta en este grupo. Y ya en general el producto de la pesca, a veces se rifa ahí la posición con el atún congelado, pero son los túnidos los principales productos. Entonces, un poco lo que ya os venía diciendo ahora, ¿qué impacto tuvo el COVID? Pues en general fuimos considerados industria esencial, la alimentación, también, o sea, desde la captura hasta la comercialización. El primero fue un poco caótico, que hubo que reorganizar las plantas y ya no solo las plantas, sino también la parte desde el punto de vista de los barcos que tuvieron mayor problema, a lo mejor que reorganizar desde el punto de vista del COVID, sobre todo aquellos que faenen en larga distancia por el intercambio de las tripulaciones, puertos cerrados, si no los dejaban llegar a puerto por miedo a contagio. Entonces, toda la primera parte del COVID fue un poco de reestructurar, reorganizarse y adaptar las fábricas porque tenían que seguir operando al ser considerado un sector esencial. Después, el impacto de la pandemia, ya también como ya veníamos diciendo, no fue homogéneo en todo el sector. Sí que es cierto que todo aquello que se enfocó al retail supuso un incremento en el consumo y todo aquello que iba para el consumo extradoméstico pues, supuso pues, un descenso de facturaciones o incluso tuvieron que algunas empresas recurrir a ERTEs. Eso lo que hizo fue que el sector se tuviese que reinventar, reorientarse
Y entonces, ¿qué manera? Aquellas empresas más afectadas que no estaban enfocadas a retail, que tuvieron que hacer? Pues potenciar la venta online, que sí que es cierto que creció mucho, pero no estamos hablando de volúmenes muy altos, fomentando la exportación, o reconvertirse e intentar introducirse en el retail para poder paliar los efectos negativos del COVID. Entonces, pues a nivel internacional, un poco lo que decía, que hubo un cierre de fronteras, retrasos en inspecciones, eran todo inspecciones documentales, no había inspecciones físicas, fue también un poco caótico, pero al final, como veíamos, las exportaciones de productos perecederos aumentaron, en cambio los no perecederos aumentaron y los perecederos disminuyeron. Con lo que veníamos diciendo, que al aumentar el consumo en el hogar y pues también puede estar un poco todos encerrados en casa, se trasladó el consumo de fuera y surgieron nuevos momentos de consumo, que es lo que tiene que el sector ahora verlo como una oportunidad y también intentar potenciar y focalizarse pues, en aquellas especialidades que puedan servir. Pues en el momento aperitivo ya no ibas al bar, tomabas el verbo en casa, consumías más berberecho, almeja, mejillones y a lo mejor no tanto otro atún o así. Y después también la pandemia lo que hizo fue que reforzásemos ese concepto que ya venía trabajando el sector hacia la salud, pues un poco porque estábamos hablando de una pandemia sanitaria, entonces realmente estamos viendo que el pescado encaja pues, en ese perfil porque es un producto en líneas generales sano y nutritivo. Y entonces con todo esto pues, las empresas tienen que seguir apostando por la innovación, que será la siguiente mesa, y también un poco enfocarnos en lo que es publicidad y comunicación, que quizás a lo mejor el sector del pescado no está tan centrado en apostar por una comunicación y la publicidad, porque tenemos el producto y la materia prima, que es un producto sano y saludable, y tenemos que llegar al consumidor, que lo vean como un producto sano y saludable, que últimamente pues, están saliendo en prensa muchísimas pues, noticias, que siempre es el sector pesquero el que está en el ojo del huracán pues, con noticias negativas. Y pues, el comercio también va a ser clave en la recuperación. Y aquí en equilibrio, porque decíamos antes, productos de proximidad. Obviamente, con la pandemia se valoró más lo de tener cerca, lo de consumir lo que tengas aquí. Como poníamos el ejemplo de las mascarillas, pues vimos que no éramos suficientes en mascarillas, hubo que importar. Pero en el caso del pescado, también estamos hablando de un sector que está internacionalizado y que a veces tampoco todos los recursos que transforma, procesa, están en aguas de aquí, que hay que faenar fuera de aguas comunitarias, con lo cual lo que también pone de manifiesto es que hay que reforzar todas las cadenas logísticas para que ya no es que te vayas a encerrar y a ser proteccionista, sino que garantizar que la cadena logística pues, permita los abastecimientos de las materias primas. Como producto de proximidad, aunque sea consumir aquí, también lo que vio el sector fue que el miedo a Asia, digamos, o la mala imagen que dio el COVID hacia Asia, no es producto de proximidad, me refiero, no es de la industria de aquí, pero sí que el sector tiene una oportunidad en los mercados, el principal mercado, que es la Unión Europea, vender en aquellos países como Alemania, que compraban más producto asiático. Y se vio en este año de pandemia que a muchos distribuidores pues renunciaban a Asia por intentar buscar proveedores de aquí. Y que eso es bueno para el sector, porque ya voy muy justa de tiempo, pero si no lo paso un poco rápido y llego a esa parte de lo que muchas veces, no sé si leéis en prensa, que el sector demanda ese level playing field, unas normas de juego iguales en el mercado, porque la competencia asiática es muy fuerte, pero en costes y en requerimientos pues a veces son más laxos que los que cumple aquí la industria, con lo cual no estamos compitiendo en iguales de condiciones. Tienen que ver como oportunidad poder llegar a esos mercados donde antes estaban colonizados, digamos, por Asia. Y después, en equilibrio lo de producto de proximidad con la exportación. No se va a renunciar también a la exportación como una herramienta de recuperación, porque hemos visto que en épocas de crisis, al final, también lo que salvó al sector fue la venta exterior. Entonces, bueno, eso ya es la importancia de toda la cadena para Galicia y para España, y también las bases que tiene este sector por ser un sector histórico, la tradición, el saber hacer, que le posiciona como una capacidad para poder adaptarse a los cambios, como se demostró en este año de pandemia. Entonces es un poco el entorno en lo que estábamos hablando, y ya paso rápido porque sé que ya voy mal de tiempo, que en el fondo estamos hablando el sector pesquero compite en un mercado global, ya también por el fenómeno de la globalización que viven todas las industrias, y el sector pesquero también por su característica, y tenemos un incremento de la competencia a nivel mundial. Después toda la parte medioambiental, que no es una característica que está asociada a nuestro sector y que tiene que trabajar pues, por garantizar el cuidado del medio ambiente,
la gestión de los recursos para que haya pescado para poder alimentarse mañana, todo el tema de sostenibilidad, no solo medioambiental, sino toda la parte que avanzamos al principio de datos de empleo, toda la parte social, toda la parte económica. Si hablamos en Galicia, el peso del sector pesquero en Galicia tiene una importancia muy importante en el PIB, con lo cual estamos hablando de que si se pierde o se destruyen industrias o este sector pierde potencia, digamos, pues va a afectar no solamente a las personas que trabajen directamente, sino a toda la industria auxiliar que rodea el sector. Y después el entorno, también que lo quería decir ahora al final, el tema de la política comercial, que es lo que va a afectar a las reglas de juego del mercado donde opera el sector. Y pues un poco también el entorno legislativo, que somos un sector donde cada día va cambiando todas las normas, también porque por su propio perfil de control, pues en la agricultura, pues por el tema de la alimentación, o nosotros en la extractiva por el tema de los recursos. Entonces a veces lo que se necesita es un marco un poco más estable para que todas las inversiones, toda la operativa puedas ver el resultado de lo que estás trabajando. Pero si no es constantemente tener que adaptarte a todos los cambios legislativos. Ahora estamos en un entorno post-COVID donde hay bastante incertidumbre, estamos en el fondo, se han perdido también empleos en general, hay menos poder adquisitivo de la población y estamos en un entorno donde hay una evolución ascendente de costes directos e indirectos para las empresas, desde tanto del precio de la materia prima, como no solo materia prima pescado, sino aceite, el cartón. Después hay un tema que empezó con la pandemia logístico, no llegaban contenedores de Asia, con lo cual no había para embarcar para exportar a América, y eso también lo que ha hecho al final es que el entorno de costes de la estructura de costes y el entorno de costes del sector que sea como una amenaza, una debilidad para poder competir en el mercado. Bueno, esto más o menos lo repetí, entonces me voy a centrar, como se entregará, más o menos ya lo fui diciendo, pero sí que me quería centrar un poco en la parte de comercio, que era la mesa de trabajo que nos tocaba ahora, un poco en lo que está trabajando en general el sector pesquero y por vía de la exportación, porque la internacionalización también tendríamos que ver la inversión en terceros países o alianzas que puedan tener con otros países o con otras empresas de terceros países. Entonces, en este momento el sector, su estrategia y más o menos la mantiene, que era consolidar su presencia en el principal mercado, que es la Unión Europea. Es donde vende el 90%, tanto sea el fresco, principalmente a lo mejor es las preparaciones y conserva, pero porque el fresco y el congelado, como también es materia prima para transformar, se exporta más a otros países donde haya industria. Pero es consolidar su presencia en el mercado de la Unión Europea. El mercado de la Unión Europea es la novia, el novio, la pareja o lo que quiere todo el mundo. Vender aquí porque es donde hay mayor consumo donde se aprecia más el pescado y donde hay mayor consumo de pescado. Nuestros principales países son Italia, Francia y Portugal, Alemania, Países Bajos y Reino Unido. Ya lo pasamos para el siguiente lado, que ya no es Unión Europea, y veremos ahora muy rápido que eso sí que también es un aspecto negativo que tuvo que también vivir el sector junto también con la pandemia. Y ahora la industria también se está intentando focalizar en otros mercados objetivo emergentes. Asia también es de gran interés, se exporta allí, pero hablamos de volúmenes muy bajos, pero sí que también es el futuro y junto con Estados Unidos. Entonces, eso ya es un poco más teórico, así, para qué tiene que tener en cuenta para poder exportar. Pues eliminar las barreras comerciales. Como decía antes, estamos en un mundo globalizado. Se tiende a suprimir fronteras, que no haya aranceles. La Unión Europea, como veremos ahora, negocia acuerdos comerciales. Lo que hace es que se reduzca la principal barrera que había en los mercados, que era el arancel. Yo, si me quiero proteger de otro país productor, y la pesca es uno de los productos que tiene el arancel más alto en la Unión Europea, pongo un arancel alto. Ahora, con la liberalización y con la globalización, tiende a bajar lo que es la parte arancelaria. Entonces, ¿qué incrementa? Pues otro tipo de barreras, o sanitarias, o de requisitos de documentación para exportar, o legislaciones, pues no es lo mismo a lo mejor la legislación sanitaria de aquí que la que tiene Estados Unidos, y te tienes que adaptar. Entonces, eso es importante, trabajar en ello e intentar superar estas barreras para poder fomentar la exportación. Después, adaptar el producto al mercado, que bueno, no sé si después mis compañeros de innovación profundizarán en ese aspecto, que lo que vendes aquí no tiene por qué gustar en México, por ejemplo. O sea, a lo mejor en México haces un producto más picante, porque sus gustos son así. Entonces, no el producto que tengas aquí sirve para el resto de países, con lo cual tenemos que
adaptarnos pues, a los gustos de los consumidores. Sí que es cierto que en muchos países se tiende a occidentalizar y apreciar, se ve lo de Occidente como de calidad y como copiar, digamos. Después, importante la información, que tenemos que conocer el mercado de destino para poder triunfar. Solo un minuto y ya termino. Y bueno, lo que decía antes, publicidad y comunicación. Pues el canal online que se refuerza ahora con el COVID. En la alimentación queda mucho por hacer, sobre todo pues, en productos frescos, congelados, que necesitas una logística buena para poder posicionarte, y después también la mentalidad de la gente. Yo, por ejemplo, soy bastante tecnológica y no me veo comprando comida por internet. Ropa sí, pero comida no. Pero ahora la gente joven seguramente que ya compra todo. Yo si no veo lo que voy a comprar, no me lanzaría ni a comprar un vino, ni a comprar un pescado, ni a comprar nada de alimentación. Y me quería parar simplemente en la parte de la política comercial, que como la Unión Europea negocia acuerdos con terceros países, que lo que quiere fomentar son bilaterales, tanto el acceso pues, de terceros países al mercado de la Unión Europea, pero también que la industria española y gallega pueda acceder a terceros países. Productos sensibles, que como decíamos y como veíamos al principio, la pesca para regiones como Galicia se vive todavía, aquí se produce. Se puede ver en otros países como Francia, que puedan tener muchas de sus empresas pues, en sus antiguas colonias, pero en Galicia y en España todavía se produce, con lo cual el sector lo que pide que es esa consideración, un equilibrio de la apertura de mercados, pero sin destruir, digamos, la industria aquí, porque los principales competidores, como decía antes el secretario general, están en Asia, donde desde el punto sobre todo de costes, por proximidad a los caladeros más importantes de materia prima, o incluso toda la parte social, de seguridad social y protección del trabajador, todavía están a un pasos más atrás que nosotros. Entonces, toda esa parte es como una desventaja competitiva para nosotros. Y el level playing field, que es lo que se dice, es que todos juguemos en las mismas condiciones. Destacábamos los dos acuerdos que hay con Reino Unido por ser la novedad de que Reino Unido se ha ido de la Unión Europea. Se está notando porque se ha perdido bastante cuota de mercado en Reino Unido, sobre todo porque principalmente quitando el atún, que es el principal producto que se vende en Reino Unido, las empresas que exportaban a Reino Unido eran pequeñas empresas, pymes, sobre todo de productos de especialidades, y Reino Unido vendían en tiendas especializadas, en tiendas más pequeñas, con lo cual ahora se supone aduanas, mayor trámite y no están capacitadas como para asumir todo el cambio legislativo. Y por eso el acuerdo con Vietnam, esos son los que están en vigor. Un poco resumir lo que decía, campo de juego igual y que se garantice que se mantenga la industria aquí. Y como conclusión, solo ya termino. Tenemos el buen producto. Sí, y a mis compañeros pienso que hablo rápido. Pero la idea solo, que tenemos materia prima, o sea, tenemos producto bueno, es nutritivo, seguro y versátil. Tenemos que saber, creernos lo que lo tenemos y después saber venderlo y comunicar al consumidor que lo aprecie, porque no quiero decir que nos va la vida, pero realmente va la vida, sobre todo de Galicia, porque todavía hay industria, que aquí se quiere seguir procesando y desde aquí, como dice el programa, de Galicia para el mundo, se quiere desde produciendo aquí conquistar el resto del mundo. Y perdón por comerle tiempo a mis compañeros.